Bien, hola, hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Esperando se encuentren muy bien. Vamos aquí a seguir ajustando unos temas aquí técnicos, pero ya en 30 segundos empezamos, muchachos. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy. Creo que ya estamos listos. Gracias. Listo. Cámara. Estemos bien, cámara. Perfecto, creo que ustedes me están viendo en este momento. Vamos a validar bien que esté todo ok. Ya, denos 30 segundos, estamos cuadrando cámaras, pero creo que ya quedó. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, ahora sí, hola, hola a todos. Muchas gracias por estar nuevamente a este Consultor Go Labs. Le doy la bienvenida a todos los que hoy, digamos que se tomaron el tiempo para venir con nosotros aquí este ratico y compartir un poco de conocimiento. Y como ustedes saben, dentro de toda la filosofía que tiene este Consultor Go Labs, en donde lo que queremos es compartir conocimientos por parte de todos los que nos gusta todo el tema de la gestión de riesgos, los sistemas de gestión, la innovación, la tecnología, orientados ¿a qué? A la cadena de suministros y a las cadenas de servicio. Para todos, mi nombre es Leonardo Garcés, soy el CEO Founder de Consultor Go Labs, una estrategia o un intraemprendimiento que estamos desarrollando por la marca Consultor Go, en donde estamos potenciando conocimientos a nivel de Latinoamérica a través de una plataforma de educación que pronto van a tener noticias de ella, donde ustedes van a ser invitados como estudiantes, como profesores y demás. Y les agradecemos muchísimo realmente por seguirnos acompañando en esta, digamos que iniciativa que tuvimos varios de los del equipo de trabajo para estar cada 8 días aquí con ustedes, compartiéndoles, digamos que conocimiento, trayendo invitados, preparándoles, digamos que muchos temas relacionados a este ejercicio de la gestión de riesgos y seguridad para la cadena de suministros y orientados obviamente en temas que a todos claramente pues nos gusta muchísimo y que pues tratamos de hacerlo. Como siempre hemos dicho, nadie tiene la verdad absoluta, efectivamente, o sea, todos aquí tenemos, digamos que experiencia, conocimientos, hemos diseñado e implementado todo este tipo de modelos en muchas organizaciones y creo que eso nos ayuda a nosotros a que, como dice, digamos que el lema de nuestra compañía, potenciemos nuestros conocimientos. No discutimos de metodologías, simplemente les compartimos conocimiento y tratamos de que no hayan egos entre nosotros los profesionales, porque es un gremio, es una industria bastante grande, en donde en esta industria de la gestión de riesgos, de la seguridad, de los sistemas de gestión orientados hacia la cadena de suministros, pues obviamente tenemos muchos puntos de vista, muchos tipos de profesionales que están orientados hacia todo este tipo de temas. Bueno, entonces vamos a contextualizarlos a todos los que están aquí. Le doy una bienvenida a todos los que por primera vez están hoy por aquí. Veo a una representación muy interesante de BWC, gracias a la doctora Darly Marín, a la ingeniera Paola Camargo, que hace parte del equipo de Consultor Go, a una de nuestras panelistas, a Nilsa, que estuvo también. Uriel, bienvenido otra vez los de seguridad estatal que siempre están firmes en esto, otra persona del equipo, etcétera. Digamos que hay varias personas que nos están acompañando hoy. Recuerde que esto lo hacemos en vivo para poder participar, para poder opinar, para muchas cosas, pero esto una vez lo terminemos, se edita y se lanza a redes sociales. Estamos lanzando casi que un capítulo cada semana con esta estrategia. ¿Qué es el Consultor Go Labs? El Consultor Go Labs es una temática en donde vamos a tratar de hacer 10 episodios, 10 episodios sobre una temporada puntual. ¿Qué temporada estamos trabajando en este momento? Seguridad en la cadena de suministros. Vamos ya en nuestro episodio número 5 el día de hoy. Los otros 4 episodios los invito a que entren a nuestra plataforma en YouTube
y ahí vas a encontrar mucho material, vas a encontrar los demás episodios que hemos visto. Ahora de pronto por ahí nuestro equipo de marketing o el equipo de team va a colocarles las redes sociales para que ustedes las sigan si ustedes quieren, y van a ver los otros episodios que hemos validado. ¿Cuál fue el reto que quisimos hacer este año? Digamos que lo que quisimos fue validar con todos que efectivamente pasamos por un momento de una pandemia bastante fuerte, estamos aún en ese proceso, pero llegó un momento en donde nos dijeron, ok, vienen las vacunas del COVID, para el COVID, ¿cierto? Y que todo esto tiene toda una infraestructura, todo esto tiene un activo estratégico y una infraestructura crítica que nosotros, los profesionales que nos dedicamos a la gestión de riesgos, a los que nos dedicamos como líderes en temas de importaciones, de exportaciones, a los que nos dedicamos a todo el tema del comercio internacional, a la administración de los sistemas de gestión, pues tenemos que conocer, porque si usted se da cuenta, es una cadena de suministros bastante grande, ¿cierto? Desde el fabricante que está alistando todas estas vacunas hasta cuando la coloca en el empaque particular para que estén súper congeladas, luego ese transporte terrestre hasta el puerto o lugar de navegación más cercano para mandarla en un avión, porque es por donde se vienen, luego cuando llegan, todo el proceso logístico que ocurre en el aeropuerto, cuando se van a trasladar a las zonas de desaduanamiento y demás, luego el transporte terrestre a los lugares de almacenamiento temporal y luego la logística de última milla. Si ustedes se dan cuenta, miren qué tan apasionante es todo esto. Y ahí es donde entramos nosotros, en donde la estrategia de esta temporada fue empezar a trabajar toda esa cadena de suministros y empezar a analizarla desde los sistemas de gestión, desde los programas de seguridad, desde el tema de tecnología. El último episodio trabajamos muchísimo el tema de amenazas. Hoy por ahí nos acompaña la doctora Nilsa desde Venezuela, quien nos hizo una exposición magistral frente al tema. Ese episodio lo vamos a lanzar ahorita el viernes para que estén muy pendientes, que es el cuarto. Y se van a dar cuenta cómo hemos venido trazando una ruta de aprendizaje muy interesante en donde, como les dije al principio, la idea de nosotros es simplemente compartir con ustedes conocimientos para que ustedes potencien lo que tal vez ustedes ya conocen, lo que tal vez no han conocido y demás. Y pues la idea y la temática es esa. Bueno, hoy pues la sorpresa va a ser que hoy voy a ser exclusivamente yo el que les va a hablar sobre el tema de vulnerabilidades para la cadena de suministros. Hoy les traigo preparado un material realmente interesante. Va a ser hoy muy cortito el Go Labs. Ya para el sexto episodio traemos más invitados y ya vamos a empezar a trabajar temas de metodologías. Vamos a traer unos profesionales dedicados al comercio internacional que probablemente ya nos van a explicar ahora el front, el back-end más bien de toda una cadena de suministros, casi que ese aguas arriba que nosotros tenemos que analizar. Y hasta que completemos pues nuestras 10 temporadas en donde queremos manejar todo lo relacionado a la seguridad para la cadena de suministros. Así que les agradezco a todos por estar aquí y pues nada, espero que disfruten muchísimo este Go Labs y que luego va a quedar en redes sociales, va a quedar en YouTube y las veces que tú quieras repetirlo, volverlo a mirar, etcétera, lo hagas porque la intención de nosotros es que ustedes potencien sus conocimientos. Así que bienvenidos y pues nada, arrancamos a este Go Labs que espero les guste el día de hoy. Ahora más tardecito si podemos compartimos un poco de su conocimiento y de lo que usted quiera compartirnos a nosotros frente a la experiencia de este Go Labs el día de hoy. ¿Listo? Entonces, pues nada, bienvenidos y quiero que arranquemos con algo que usted sabe que siempre le he tratado de inculcar frente a un pensamiento que yo tengo y es cuál es el espíritu y la filosofía de la gestión de riesgos como siempre lo hemos venido validando. Y es definitivamente la seguridad, la facilitación y la confianza. Y ustedes saben que siempre lo he tratado de dimensionar y se los he querido contar a ustedes porque literalmente lo que a nivel Latinoamérica, lo que a nivel de Europa y Asia buscan con los programas de gestión de riesgos y seguridad para la cadena de suministros, llámese como se llame, un programa OEA, un CityPad, un Singapore Security, un BACS, un ISO 28000, no importa.
Todos lo que buscamos es que realmente esa cadena de suministros, esa cadena de valor, definitivamente sea segura en cada uno de sus eslabones, que facilite los procesos, que sean rápidos, que cumplamos esa gran meta de que algún día nuestros procesos de importación y exportación sean supremamente rápidos. Que la seguridad no sea un factor de trocar los procesos, porque así es como muchas veces lo han considerado, ¿ya? Y finalmente la confianza tanto para nuestros stakeholders, para nuestros clientes, para nuestros empleados, para los entes de control. Entonces, para que lo tengamos en cuenta de que este va a ser mi derrotero siempre, creo que usted lo va a ver en los cursos virtuales que nosotros hacemos y en todos los Go Labs casi siempre hablamos de la seguridad, la facilitación y la confianza, en donde consideramos que es el espíritu del operador económico, de BACS, etcétera, de la gestión de riesgos para la cadena de suministros. Y ahora yo quiero que usted se formule esta pregunta para que hoy empecemos a entender por qué vamos a hablar. ¿Por qué venimos hablando de entender las amenazas y de entender las vulnerabilidades en una cadena de suministros que pueden llegar a generar riesgos que afectan el buen desempeño de la cadena? Entonces yo quiero que usted se haga esta pregunta. Quiero que se haga esta pregunta. ¿En qué negocio está usted? Y me va a entender por qué la pregunta la hago. Y aquí yo te pongo en un contexto muy interesante. Soy un importador, soy un exportador, soy un transportador, ¿ya? Soy un agente de carga, ¿sí? Soy un agente de aduanas, un generador de carga, una empresa de vigilancia, un courier, una fábrica de precintos, una empresa de servicios temporales, una naviera, un puerto marítimo, una empresa de mensajería, estoy en el sector bancario. ¿En qué negocio estoy yo? ¿Y por qué es importante validar en qué negocio? Porque entender en qué negocio estoy yo es entender en qué eslabón de la cadena de suministros estoy, entender si yo pertenezco a la guasa arriba, a la guasa abajo o al core de negocio, pero también entender mi cadena de suministros. Aunque nosotros analicemos que para el COVID existe esa gran cadena de suministros que les expliqué ahorita, para esa vacuna del COVID, pues hay que entender que nosotros también somos actores que participamos en esa cadena de suministros, ¿cierto? Puede que haya un proceso en donde el gobierno nacional para Latinoamérica, para cualquier país, hace de importador, ¿estamos de acuerdo? Pero tal vez el laboratorio hace de exportador y ya empezamos a encontrar eslabones de la cadena de suministros y cada uno de ellos tiene su propia cadena de suministros, ¿me hago entender? Pero cuando empezamos a validar todos los implementos adicionales que hay de esos actores de la cadena de suministro, nos vamos dando cuenta que empezamos a participar varios de nosotros ahí. Y si yo quisiera ampliar más contigo esta cadena de suministros, nos vamos a dar cuenta que esta cadena, si la miráramos desde que nos empacaron el producto y lo colocaron listo para ser embalado y enviarlo, y si miramos hacia atrás, vamos a encontrar todo un proceso de fabricación de esa vacuna, todo un proceso de compras para las materias primas, todo un proceso de almacenamiento y probablemente de ahí para allá seguimos encontrando más cadenas de suministro. Miren, entender la cadena de suministros es lo más importante. En Consultor Go Labs tenemos un curso exclusivo que nos ayuda a entender qué es la logística, qué es la cadena de suministros y qué es la cadena de valor. Es un curso supremamente interesante que hemos diseñado literalmente para esto, para que nosotros como gestores de riesgos, como consultores, como administradores de un sistema de gestión, como equipo que pertenece a comercio internacional, entendamos eso y no entenderlo desde el tuétano, desde dónde nació y tal. No, lo que nosotros buscamos es, como les hemos dicho, potenciar esos conocimientos que tal vez tú ya tienes, que adquiriste en la universidad, en la especialización, en una cantidad de procesos interesantes, pero que nosotros lo que buscamos es que tú los mantengas actualizados y que obviamente tengas todos los argumentos para llevarle literalmente a las empresas que pertenecen a la cadena de suministros un buen modelo de gestión de riesgos, una buena implementación de herramientas de gestión y algo de tecnología e innovación, que es lo que nos interesa en este momento para ustedes. Entonces, entender en qué negocio estoy, miren, es supremamente importante. Por eso, cuando yo entiendo en qué negocio estoy y para puntualmente validar
todo lo relacionado a la gestión de riesgos para la cadena de suministros y para esta cadena de suministros que estamos estudiando, que es la del COVID, la de el transporte y logística de la vacuna del COVID, pues entendamos aquí una premisa sencilla. ¿Cuál es mi cadena de suministros? ¿Cierto? Entonces, la cadena de suministros usted la puede considerar como la unión de muchas actividades que se transforman en ¿qué? En eslabones, y creo que tú has escuchado, creo que ahorita nos está viendo aquí gente de Bolivia, gente de Ecuador, gente de Guatemala, gente de México, y creo que muchos de ustedes han escuchado esto, que hay muchos eslabones y que por el eslabón más débil, ¿qué ocurre? Se rompe la cadena. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren que cuando yo aterrizo la definición de lo que es una cadena de suministros, que es la unión de todas esas actividades que desarrolla una actividad en un core de negocio y demás, donde hay partes interesadas, documentos, controles, procedimientos, protocolos, todo lo que tú quieras. En el episodio 4, ahí yo te explico el modelo general de gestión de riesgos y ahí te hablo claramente de cómo entender todo esto. Entonces, si tú te das cuenta, entender la cadena de suministros hace parte de algo fundamental. Yo creo que a todos nos ha pasado en ejercicios de auditoría o en ejercicios de consultoría, no importa, digamos, que el core que tú tengas, ya sea consultor en comercio, consultor en seguridad, consultor en sistemas de gestión, consultor en tecnología, que muchas veces las personas y los líderes de proceso desconocen realmente cómo funcionan muchos procesos de su organización. Y ahí es donde desafortunadamente entendemos que el conocimiento de la cadena de suministros es supremamente importante porque esto nos permite literalmente garantizar que realmente las personas conocen sus actividades. Se van a dar cuenta que una de las vulnerabilidades que más se encuentra en un análisis de gestión de riesgos es la falta de conocimientos. Por eso cuando nosotros les decimos potencie sus conocimientos, nunca hay que dejar de aprender. Y hay que todos los días seguir conociendo la organización. Tú te vas a encontrar en empresas donde hay personas que llevan 10 años, 20 años y dicen, yo me conozco toda la empresa, pero muchas veces cuando vamos a analizar procesos no los tienen claros. No sabían que tenían que utilizar esta herramienta, no sabían que esta buena práctica, pero adicional a eso, ese conocimiento también muchas veces puede ser algo que pueda detener literalmente una buena gestión dentro de un proceso. ¿Por qué? Porque cuando se van a implementar buenas prácticas, nuevas prácticas para desarrollar esta cadena de suministros, encontramos que muchas de las organizaciones no las aplican por desconocimiento de los mismos procesos. Así que te invito a que garantices que todo tu equipo de trabajo, iniciando por ti, potencie sus conocimientos, conozca la organización, fortalezca sus habilidades y sus conocimientos para que realmente puedan realizar una gestión ganadora, una gestión bastante fuerte. Entonces, miren, uno de los objetivos que tenemos nosotros como Consultor Go Labs, cuando hablamos de potenciar los conocimientos a nivel de Latinoamérica, nosotros queremos hacer que Latinoamérica, por lo menos en 5 años, nosotros ayudemos a que en el 0.01% podamos ser más productivos y competitivos a través de una herramienta o en una plataforma de educación online que le ayude a las empresas a que eso suceda. Y por eso la filosofía de lo que nosotros hacemos. Por eso usted va a encontrar muchas cosas en donde nosotros queremos decirle, venga, aprenda sobre la organización, no deje todo esto, y creo que esto lo vamos a discutir muchas veces, no permita que un programa de seguridad, que una buena práctica, que probablemente un sistema de gestión u otra cosa se vuelva algo netamente documental, un requisito para cumplir. Eso ya no pasa, se está avivando, se está reavivando el fuego de los programas de seguridad, de los sistemas de gestión en Latinoamérica, donde eso ya no debe pasar. Eso hace mucho tiempo ocurría, hoy ya no. Y por eso cuando nosotros garantizamos que todo esto en las organizaciones ayudamos a que se cumpla, señores, disminuyen el impacto de la vulnerabilidad de sus colaboradores, de la ausencia o falta de entrenamiento y capacitación. ¿Ustedes han visto algo que se denomina crear la conciencia entre las personas, la toma de conciencia? Eso ocurre. Conocer la cadena de suministros nos va a ayudar muchísimo a eso. ¿Cómo genera usted conciencia? Digamos, hablando de la vulnerabilidad.
¿Cómo yo hago para que esa vulnerabilidad que me está afectando mi cadena de suministros, que me está afectando el contexto interno de mi organización, yo la disminuyo para que cuando yo vaya a calificar mis riesgos, el impacto no sea tan fuerte, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros estamos analizando qué cosa, el pensamiento basado en el riesgo. ¿Qué es tener un pensamiento basado en el riesgo? Ojalá nunca se le olvide y usted se lo lleve de una vez a su equipo de trabajo, para usted, para sus consultorías, para donde quiera. Tener un pensamiento basado en el riesgo es ser paranoicos, pensar como delincuentes y ser desconfiados en nuestra cadena de suministros. Tranquilos, yo sé que todos nos estamos desgarrando las vestiduras diciendo, wow, Leonardo, pero ¿cómo me vas a decir que me vuelva paranoico si soy un gestor de riesgo, soy el jefe de seguridad, soy el implementador, soy el de comercio? ¿Cómo me vas a decir que piense como delincuente? Y ojo, en la justa medida. Eso nos ayuda a que las personas tomen conciencia. Y ser paranoico significa pensar que sí puede pasar, en una organización. Muchas veces nosotros pensamos, no, pero es que un contenedor lo contaminen con narcotráfico, con drogas, eso solo pasa en las grandes empresas y no es así. Que se roben una vacuna, no, pero ¿quién se la va a robar? Y creo que ustedes ya han visto qué está pasando en Latinoamérica, ¿no? Hasta personas que se hacen pasar por adultos mayores, personas que se hacen pasar para poder acceder a estas vacunas. Entonces sí pueden pasar muchas cosas, por eso hay que pensar, hay que ser paranoicos, porque eso que hace, sensibiliza, hace tomar conciencia a muchas personas. Pensar como delincuente. ¿Quién más que tú que eres el líder del proceso? ¿Quién más que tú que eres el líder del proceso sabes cómo o cuáles son las vulnerabilidades que tiene tu proceso? ¿Quién más que tú? Y al saber qué vulnerabilidades yo tengo, pues yo las puedo explicar, las puedo tratar de ayudar a validarlas. Y tú te das cuenta, ¿cierto? Mira, esto pasa en Latinoamérica, te lo juro, en Perú pasa, en México pasa, en todo lado. Está alguien caminando, se tropieza con un bache o algo y viene alguien a decir, oh, se cayó. ¿Sí? Uy, yo sí sabía que ahí había un bache hace rato, pero nadie hacía nada, oiga, tenaz. ¿Sí lo has visto? Y eso automáticamente uno queda como que, pero ¿cómo así? Si tú conocías de esa vulnerabilidad que te estaba afectando o de esa amenaza externa que pudo haber afectado a la organización, ¿por qué no dijiste nada? No, es que yo pensé que ya se habían dado cuenta. Eso es tener un pensamiento basado en el riesgo, ¿ya? Pensar como delincuente es pensar, y yo quiero que usted ponga en situación a su equipo de trabajo. Dígale, oiga, si usted fuera delincuente, ¿cómo me afectaría a mí dentro de la organización? Y te vas a encontrar con muchas cosas. Te vas a encontrar con muchas cosas validadas. Nosotros por ahí estamos construyendo un curso para validar el tema del pensamiento basado en el riesgo. Después les vamos a contar cómo va a suceder. Y definitivamente garantizar y validar en todo el equipo de trabajo que definitivamente nosotros, al tener ese pensamiento basado en el riesgo, ser paranoicos, pensar como delincuentes y desconfiar, realmente garanticemos que tenemos una toma de conciencia y que esa vulnerabilidad la vamos a disminuir. ¿Listo? Entremos un poco en materia pensando entonces, bueno, si yo voy a hacer esa evaluación de riesgos, si yo voy a entender un poco mi amenaza, mi vulnerabilidad, esa consecuencia para entender ese nivel de riesgo, recuerden que hoy solo nos vamos a centrar en la vulnerabilidad, ¿cómo empezamos a tenerlo así? Y aquí vamos a recordar algo que vimos la vez pasada. Contexto. Expositor pasado, tranquilos que el viernes lanzamos el episodio 4 para que usted lo vea, y nos decía, miren, hay que establecer el contexto dentro de la organización y entender que pasan muchas cosas. Entender que hay que definir un proceso de gestión de riesgos, entender que hay unos responsables, hay unos recursos, hay unos protocolos, hay una cantidad de cosas para que nosotros podamos empezar a construir las variables de la gestión de riesgos. Y nos vamos a dar cuenta que si, por ejemplo, nosotros somos actores de primera o de segunda parte que participamos en el transporte de una vacuna o en la logística de una vacuna, tenemos que entender el contexto.
Y entender el contexto literalmente es ¿qué? Entender en dónde estoy yo, en qué parte del planeta estoy yo, como lo dice la gráfica. ¿Dónde estoy yo para poder validar y entender que efectivamente pueden haber agentes externos, actores externos, recuérdelo bien, o amenazas, o fuentes de riesgo o peligros que puedan llegar a mí a afectarme? Y por eso es importante dentro del contexto entender el ambiente sociocultural donde está el proceso, entender el ambiente político, el ambiente tecnológico. Entenderlo me permite a mí hacer un análisis. Tenemos un curso exclusivo sobre cómo hacer análisis de contexto. Ustedes dirán, Leo, tú haces mucha publicidad de tus cursos y demás, pero la idea es que usted algún día pueda tener la oportunidad de tomarlos y poder aprender de todo esto que nos apasiona a todos nosotros. Porque al fortalecer esos skills, al fortalecer esas competencias, esas habilidades, creo que podemos darle a nuestras organizaciones el mejor servicio y poder, si pertenecemos a una organización, pues poderles ayudar a que realmente seamos más competitivos y productivos. Así que tú me entenderás por qué lo hacemos. Entonces, entender todo este contexto nos va a ayudar un montón, nos va a ayudar definitivamente a que garanticemos que efectivamente estamos entendiendo en dónde se desenvuelve nuestro proceso. Pero aparte de eso, ojo, tienes que conocer, tienes que hacer un análisis de tu contexto interno. Y el hacer el análisis del contexto interno, pues efectivamente me tiene que garantizar a mí, me tiene que llevar a mí a que yo entiendo qué funciona dentro de mi organización. Y entonces muchos dirán, ok, Leo, pero yo conozco mi empresa, yo sé cómo funciona, yo sé qué está pasando. Claro, lo sabemos. Pero ¿y tu equipo de trabajo lo sabe? ¿Cuál es la estructura orgánica de tu empresa? ¿Cómo la tienes estructurada? ¿Sabes quién tiene autoridades, responsabilidades dentro de la organización? ¿Sabes en qué eres débil en alguno de esos procesos? ¿Las personas tienen claras sus funciones, sus responsabilidades? ¿Sabes cuáles son las capacidades, los recursos y los conocimientos que tienen las personas? Y entender todo esto me ayuda a que yo evalúe mi contexto externo. Ya me vas entendiendo la definición de vulnerabilidad el día de hoy. Y la vulnerabilidad va a ser en qué soy débil, qué me falta para que una amenaza aproveche esa vulnerabilidad que tengo y materialice un riesgo. Entonces, cuando nosotros analizamos una cadena de suministros, cuando estamos transportando en una cajita muy especial una vacuna dentro de una unidad de carga, yo tengo que entender qué amenazas pueden llegar a atacar esa carga, pero también entender en qué puedo llegar a ser débil para que esa amenaza quiera atacarme y literalmente quiera materializar un riesgo. ¿Me hago entender? Entonces, date cuenta que entender todo el modelo metodológico es supremamente importante dentro del análisis de gestión de riesgos dentro de una organización. Creo que todos estamos de acuerdo. ¿Es importante conocer el contexto? Sí. ¿Es importante conocer el contexto interno? Sí. ¿El contexto externo? Por supuesto. De lo contrario, la gestión de riesgos se vuelve subjetiva. Y creo que para muchos de los analistas que estamos acá, sabemos que la gestión de riesgos no es subjetiva, es objetiva dentro de cualquier organización. ¿Bien? Entonces, pensemos a qué amenazas están expuestas entonces estas mercancías y sobre todo una vacuna. Está expuesta a que sea contaminada, ¿cierto? Porque hay amenazas relacionadas al narcotráfico, al robo, al contrabando, al lavador de activos, al terrorista, al financiador del terrorismo, al que la quiere contaminar, al que quiere hacerle saqueo, a la delincuencia común. La misma economía puede impactarnos, la corrupción, el soborno. Entonces son amenazas a las que nosotros, cuando estamos operando nuestra gestión de riesgos, no importa, recuerda, no importa desde el rol que tú estés, pues por supuesto vamos a estar expuestos a que nos ataque, ¿cierto? A que nos ataque. ¿Y qué haga? Pues ayude a materializar un riesgo. Y ahí es donde entra a que nosotros entendamos claramente el análisis de contexto dentro de una organización. Es muy importante que lo tengamos en el radar. ¿A qué otras amenazas vamos a estar expuestos? Corrupción,
el error humano, el delincuente informático, la misma normatividad legal se nos puede volver una amenaza, ¿cierto? Dese en cuenta lo que ocurrió con la llegada del primer cargamento de vacunas, donde la normatividad legal hacía que los tiempos en el proceso de importación que se estaba desarrollando, cuando entraban a la aduana, cuando estaban haciendo todo ese proceso, de 4 horas que mencionaban ellos disminuyera a 2 horas. Todavía es mucho tiempo, y más para una vacuna, ¿no? Piénsenlo. La negligencia de los colaboradores, la tecnología, la piratería terrestre, el entorno social en donde estamos, la cultura, señores. Creo que yo se lo he expresado a usted muchísimas veces. En la tesis que tuve la oportunidad yo de plantear cuando yo hice mi maestría, y estamos escribiendo un documento muy chévere para ustedes, en donde yo planteé que la gestión de riesgos organizacional tenía 3 anillos de seguridad, y que ese primer anillo de seguridad era la cultura. Es lo único que nos puede ayudar a nosotros a hacerlo. Les repito el ejemplo que yo siempre le digo, de nada sirve que aquí, por ejemplo, en mi oficina, yo la tenga con rejas, con cámaras de seguridad, con un guarda de seguridad allá afuera, si el guarda de seguridad no tiene conciencia ni cultura sobre la gestión de riesgos. Él va a dejar entrar a todo el mundo. Si no hay cultura, las personas no aplican los procedimientos. Si no hay cultura, la organización no tiene un modelo, un código de ética y un código de valores. ¿Ya? Hay un curso gratuito para ustedes de cómo se llama curso de ética para personas y startups. Se los voy a compartir después para que usted lo vea. Y es en donde hablamos de qué es el principio de la ética de las personas. Para que ustedes puedan hacer todo esto, tenemos que tener un mínimo nivel de ética que nos ayude a todo esto, ¿bien? Entonces, si nos vamos dando cuenta, hay unas amenazas, pero ahora sí, aterrizándolo dentro de la cadena de suministros y aterrizándolo ahora sí. El análisis que estamos trayendo hoy, pues ahora sí vamos a encontrar que hay unas vulnerabilidades a las que vamos a estar expuestos, ¿cierto? Y yo les había mencionado, falta de controles. ¿Cuántos controles hacemos durante una operación de estas? Miren, cuando nosotros hacemos ejercicios de consultoría en algunas organizaciones, y lo mencionamos en toda Latinoamérica, nosotros validamos que las organizaciones tienen que saber en qué momentos nosotros vamos a aplicar controles en la cadena de suministros. Y yo le digo a las empresas, mira, cuando tú estás haciendo una operación de transporte de un punto A a un punto B, cuando traes tu mercancía, y cuando estás haciendo el proceso de descargue, a eso yo lo llamo el momento de verdad. Y las empresas dicen, ok, ¿y qué significa el momento de verdad? Es lo que digo, es cuando todo el mundo, todos tenemos encima nuestros ojos para mirar la operación. Cuando sabemos que la cámara que va a filmar el descargue está ahí, cuando sabemos que los inspectores de seguridad están ahí, cuando sabemos que los operarios están listos y dispuestos para eso, cuando sabemos que la empresa de transporte está haciendo los reportes correspondientes de tráfico, cuando tenemos a la mano los teléfonos de las entidades de control, policía, DIAN, Polfa, todo lo que sea, para que reaccione en caso de cualquier situación. Ese es un momento de verdad y eso nos hace competitivos. Muchas veces nosotros dejamos de validar las cosas importantes por las urgentes, ¿no nos pasa? Solo se lo dejo de reflexión, bueno, si no, esto se nos vuelve en otra discusión. Bien, entonces miren que la falta de controles van a afectarnos y es una vulnerabilidad. Evalúalas y le hablamos. La ausencia de seguimiento a las tareas que nosotros hemos designado en la cadena de suministros, supremamente importante, para que nosotros entendamos claramente cómo podemos desarrollar esas actividades y cómo las podemos manifestar dentro de un sistema o un modelo de seguridad. La falta de procedimientos, la filosofía de todo el equipo de Consultor Go cuando están validando esto. Lo que no está escrito es porque no existe. Pero cuando vamos a validarlo realmente es que lo que está escrito es lo que se hace y lo que se hace es lo que está escrito. Muchas veces tú vas a encontrar que necesitas de
procedimientos, necesitas de protocolos, necesitas de instructivos, de herramientas que te permitan tener un nivel de recordación. Miren, nos acordamos muchísimo, alguna vez que estuvimos visitando el puerto, en República Dominicana visitamos DP World y visitamos el puerto de Jaina. Aquí no sé si nuestro amigo de Guatemala está por ahí, de República, que ellos nos acompañaron. Validábamos cómo ellos en muchos de sus controles de seguridad, sobre todo para el carga y descarga de la mercancía, tenían en formato impreso y súper grande un protocolo para saber qué tienes que tú revisarle a un vehículo cuando lo inspeccionas, o cómo tú aplicar un modelo de inspección de un vehículo o de verificación nada más del contenedor, de conocer ¿cuál es la cédula del contenedor? ¿Qué tiene un contenedor? La delincuencia organizada, ellos analizan eso y ellos validan si tú eres vulnerable en eso, si tú eres débil en eso y te prueban. ¿Para qué? Para materializar el riesgo. Y eso es lo que nosotros hacemos para que no ocurra. Bien, la falta de capacitación, por favor, capacita a la gente. Yo siempre les digo, apliquen la metodología del Walt Disney University. El Walt Disney University siempre dice, hay que capacitar a las personas mínimo 400 horas al año. Wow, todos van a decir, 400 horas al año, ¿cuándo? Si 400 horas al año van a equivaler para Colombia, si las horas laborales son 240, eso casi son 2 meses, ¿a qué horas va a pasar? Para eso estamos nosotros, ¿no? Consultor Go Labs, con una plataforma que te va a ayudar a que tus colaboradores potencien tus conocimientos y hasta tú mismo. Pero la capacitación es importante. No hagan capacitaciones solo por cumplir. No hagan capacitaciones de 15 minutos, eso no es una capacitación, eso es una charla. No hagas inducciones ni reinducciones en donde tú no garantices que las personas tengan realmente el aprendizaje. ¿Se acuerdan que yo les decía ahorita, no? Les decía ahorita, ¿qué es importante y qué es urgente? Cuando es urgente, ni capacites a la gente porque es que todo es así. Y por eso la planeación estratégica es muy importante dentro de un modelo de gestión de riesgos y dentro de un modelo de un sistema integrado de gestión. Es muy importante. Entonces tenemos que validar y garantizar que efectivamente no vamos a hacer eso de una manera en donde, nada, nos vayamos a las carreras porque efectivamente no va a funcionar. A los empresarios muchas veces nos da miedo el tema de la capacitación porque pensamos que yo le doy mucha capacitación a este y después se me va. No tengas miedo porque eso va a pasar. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué hago? Pues reténlo. ¿Cómo retienes tú al mejor talento? ¿Cómo lo retienes? ¿Quieres que te lo diga? No, yo quiero que tú lo puedes reflexionar. ¿Cómo lo retengo? Dándole recompensas, ayudándolo, dándole las mejores herramientas, aprendiendo a dar feedback, haciéndole entender tu negocio y entrenándolo. Creo que es la mejor manera. Falta de toma de conciencia, tener un pensamiento basado en el riesgo y eso se transforma en una vulnerabilidad demasiado fuerte y evidente dentro de una organización. Demasiado fuerte y evidente dentro de una organización. Así que la toma de conciencia es muy importante. Pregunta de manera directa a tu equipo de trabajo. ¿Usted es consciente de? ¿Usted es consciente de nuestra política de seguridad? ¿Usted es consciente de nuestra política de alcohol y drogas? ¿Usted es consciente del liderazgo de sus procedimientos? ¿Usted es consciente que si no cumple con el procedimiento sabe qué puede pasar? Eso es hacer toma de conciencia dentro de la organización y hay que fortalecerla porque también se puede transformar en una vulnerabilidad. Bien, la falta de programas de ética corporativa. Cuando hablamos de la falta de programas de ética corporativa, por supuesto tenemos que hablar de cómo nosotros generamos un código de ética estructurado en la organización, donde hablemos de la transparencia. Usted ya se dio cuenta que hace poco, aquí para Colombia, hablamos de Colombia, tenemos que renovar nuestro protocolo de ética y transparencia corporativa demandado por la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia. Se actualizó esa resolución y tenemos que volverlo a validar. Hay algunas empresas que lo tienen que hacer por obligación, pero yo pensaría que todos deberíamos tener un código de ética y transparencia en nuestra organización. No porque yo le vaya a enseñar a un colaborador que, no sé, oiga, robar está mal, aquí en nuestra empresa no robamos, porque se supone que ya las personas llegamos con unos valores a las empresas, pero sí enseñarle a nuestro equipo de trabajo,
Oiga, yo estoy estructurado basado en estos valores y estos principios que yo los he colocado sobre la mesa en este documento que se llama mi código de ética y mi código de transparencia. Esto es lo que yo hago. Y yo quiero que usted, si va a trabajar conmigo, lo tenga. Bien, entonces, señores, si seguimos analizando esta cadena de suministros, nos vamos dando cuenta que para el simple transporte de una vacuna, miren todo lo que ocurre. Miren lo apasionante que es esto. Miren cómo nos vamos dando cuenta literalmente que tenemos que garantizar que efectivamente estamos desarrollando actividades que garanticen que nuestra cadena de suministros está totalmente fortalecida, que nuestra cadena de suministros realmente, digamos que tiene los controles necesarios para que no se nos vaya a materializar un riesgo. Y démonos cuenta cómo después de analizar las amenazas, hoy hemos analizado las vulnerabilidades y que dentro de las vulnerabilidades, miren todo lo que puede pasar en una cadena de suministro, señores. Entonces, creo que logramos sacar hoy un objetivo muy interesante, logramos entender por qué. No me quiero adelantar más porque si no, el próximo Go Lab se lo va a perder, en donde ya vamos a darle continuidad a que después de analizar nuestras vulnerabilidades, vamos a analizar la consecuencia, lo que puede pasar. Y luego no se van a perder de aquí en adelante porque vamos a ver la metodología de cómo vamos a calcular todo esto. Y yo creo que les va a gustar muchísimo. Entonces, importantísimo para todos entender por qué definitivamente la gestión de riesgos dentro de la cadena de suministros es tan importante, es tan, digamos que relativa, y obviamente como nosotros siempre lo hemos mencionado, la gestión de riesgos debería democratizarse en Latinoamérica, debería democratizarse en el mundo. Todo el mundo debería saber sobre gestión de riesgos, por lo menos las cosas básicas. Y eso le permitiría a las empresas a que garantizaran realmente unos procesos, digamos que bastante robustecidos. Nos garantizaría hasta a nosotros mismos como personas que efectivamente tengamos, digamos que un conocimiento básico sobre cómo desarrollamos nuestros procesos, de cómo desarrollamos todas las actividades que validamos en nuestras empresas y por sobre todo, pues que ayudamos a la competitividad y a la productividad en toda la región, señores. Bien, entonces, nada, ¿cómo les pareció? Espero que les haya gustado muchísimo. Hoy este Go Labs fue muy interesante. Mi nombre es Leonardo Garcés, CEO Founder de Consultor Go Labs, y espero que nos podamos ver pronto, de hoy en 8 días, en nuestro próximo episodio, en donde vamos a seguir hablando sobre gestión de riesgos y seguridad. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y bueno, genial.